Yo soy Ernesto Vargas Cervantes y este es el proyecto de experimento de termodinámica. Yo soy Edgar Jerónimo y este es el experimento de termodinámica. De materiales utilizamos 2 latas de aluminio, algodón, alcohol como combustible. Como base tenemos esta madera y estas vasitas de madera, tornillos, un alambre, un pedazo de alambre y un plato desechable para el inicio. El objetivo de este experimento es analizar experimentalmente los principios básicos de la termodinámica mediante la conversión de energía química en energía térmica y posteriormente en energía del vapor. Para ello, construimos un sistema utilizando una lata de aluminio como generador de vapor, con el fin de observar el calentamiento del agua, el cambio de fase y las posibles aplicaciones de la energía producida, además de evaluar las pérdidas y la eficiencia global del montaje. Debido a que el proceso de energía química que utilizamos fue algo tardado, dedicaremos parte del tiempo para poder explicar ciertos procesos y contestar las dudas que se nos pueden llegar a presentar durante la realización de esta práctica, al igual que presentaremos los cálculos que llegamos a realizar durante el proceso. ¿Qué parte del sistema fue la más ineficiente? La transferencia de calor entre la llama y el agua. Gran parte de la energía se perdió en el ambiente antes de llegar al agua, reduciendo significativamente la cantidad de vapor producido. La lata funciona como un sistema abierto porque intercambia energía y masa con los alrededores, recibe calor proveniente de la llama y existe transferencia de energía en forma de calor y salida de masa en forma de vapor. Libera vapor al ambiente a través del orificio y por estas razones se clasifica como un sistema abierto. ¿Qué transformaciones de energía ocurrieron desde la llama hasta la salida del vapor? En nuestro caso fue una cadena de transformación energética, que fue energía química, o sea, con el combustible, energía térmica, la llama, energía interna del agua, calor latente de evaporación, energía cinética del vapor de salir. Debido a las pérdidas energéticas del sistema, la energía disponible no fue suficiente para producir energía mecánica significativa. Las etapas termodinámicas del agua durante el experimento fueron líquido comprimido, que fue al inicio del experimento, el agua estaba a temperatura ambiente aproximadamente entre los 20 y 25 grados Celsius. Se encontraba por debajo de la temperatura de saturación, que son 100 grados Celsius, a presión atmosférica, por lo que era líquido comprimido. Después, calentamiento sensible. Al recibir calor de la llama, la temperatura del agua aumentó gradualmente. Durante esta etapa, la energía agregada elevó la temperatura sin cambiar el estado físico. Después, se volvió una mezcla líquido-vapor. Al acercarse a la ebullición, comenzaron a formarse burbujas de vapor dentro del agua. Durante este proceso coexistieron simultáneamente agua líquida y vapor. Después fue el vapor saturado. Cuando el agua alcanzó la temperatura de ebullición, comenzó a producir vapor continuamente. El vapor generado en la salida puede considerarse aproximadamente vapor saturado porque provenía directamente del proceso de evaporación. Por último, el vapor sobrecalentado. No existen evidencias suficientes para afirmar que se produjo vapor sobrecalentado. Para que ocurriera, toda el agua tendría que haberse evaporado y el vapor seguir recibiendo calor adicional, situación que no se observó durante la prueba. Las pérdidas energéticas identificadas durante el montaje fueron las pérdidas de calor hacia el aire por convección, pérdidas por radiación de la llama y de lata caliente, calor absorbido por la lata de aluminio, calor absorbido por el orificio y demás componentes, enfriamiento del vapor antes de llegar a la salida y posibles fugas de vapor. La relación entre el flujo másico de vapor y el movimiento de la hélice sería mientras mayor sea el flujo másico de vapor, mayor será la cantidad de energía transportada. Un flujo másico más alto genera una fuerza mayor sobre las aspas de la hélice, aumentando la posibilidad de producir movimiento mecánico. En este experimento el flujo de vapor fue insuficiente para generar un empuje apreciable. Algunas de las limitaciones que afectaron los resultados serían la baja potencia de la fuente del calor, tamaño reducido del sistema, ausencia de aislamiento térmico en la lata y pérdidas de vapor durante el proceso, ya que como estábamos en ambiente, todo el calor que se iba generando a la vez se iba regulando con la temperatura del ambiente, haciendo que tardara un poco más el proceso.
También sería que tuvimos dificultades para medir temperatura y flujo de vapor. Diseño de la salida del vapor fue un poco eficiente y como ya lo dije, las condiciones fueron desfavorables para el cambio de temperatura que buscábamos. El experimento permitió observar la transformación de energía química en energía térmica y posteriormente en energía interna del agua hasta producir vapor. Se identificaron las etapas de calentamiento y cambio de fase descritas por la termodinámica. Aunque no se logró generar energía mecánica ni eléctrica, el montaje permitió analizar las pérdidas energéticas del sistema y comprender las limitaciones que afectan la eficiencia de la conversión de energía en aplicaciones reales. ¿Fue razonable el modelo teórico comparado con lo observado? Sí. Teóricamente se esperaba que el calor suministrado produjera vapor mediante la evaporación del agua, y eso fue precisamente lo que ocurrió. La diferencia principal fue que las pérdidas energéticas fueron mayores de lo esperado, impidiendo obtener trabajo mecánico útil. ¿Qué modificarían para mejorar la eficiencia? Utilizar una fuente de calor más intensa, aislar térmicamente la lata, reducir las pérdidas de calor al ambiente, acercar la llama a la superficie de calentamiento, mejorar el sellado para evitar fugas de vapor, utilizar una bujía más eficiente para aumentar la velocidad del vapor. La energía química almacenada en el combustible se transformó inicialmente en energía térmica mediante la combustión. El calor generado fue transferido a la lata de aluminio y posteriormente al agua contenida en su interior. Al aumentar la temperatura del agua, las moléculas incrementaron su energía interna hasta acercarse a la temperatura de ebullición. Parte del agua comenzó a evaporarse, produciendo vapor que salió por el orificio instalado en la lata, como conducto de descarga. El objetivo era que el flujo de vapor impulsara una hélice y posteriormente generara energía mecánica o eléctrica. Sin embargo, la cantidad de vapor producida y su velocidad no fueron suficientes para generar un trabajo mecánico observable, por lo que no fue posible accionar un motor ni encender un LED. Como datos del experimento tenemos una masa inicial de 30 gramos y una masa final de 13 gramos, que este es el agua evaporada, que nos da en total de 17 gramos o 0.017 kilogramos. Para la vela su masa inicial es de 31 gramos, su masa final es de 11 gramos, la vela consumida es de 20 gramos, en kilogramos es 0.020 kilogramos. El tiempo que tardó en aventar vapor fue de 20 minutos, transformados a segundos son 1200 segundos. Para la energía liberada, que es calor, que es igual a la masa por el calor específico, tenemos que el calor de la vela es 0.020 multiplicado por el poder calorífico de la parafina, que es 42 por 10 a la 6, que nos da 840.000 joules de energía liberada por la vela. Para la energía para calentar el agua tenemos la temperatura 1 de 25 grados Celsius, que es temperatura ambiente a la que estaba el agua. La temperatura final de 96 grados Celsius, que fue a la que llegó cuando se calentó. Y el cambio de temperatura fue de 75 grados Celsius. Al final se multiplicó los 0.030 kilogramos de masa por 44.186 por los 75 del cambio de temperatura, lo que nos dio una energía para calentar el agua de 9.418.5 joules. La energía para evaporar el agua, que fue K2, que es igual al calor latente, que la masa es de 0.017 kilogramos, el calor latente de 2.257 por 10 a la 3 joules sobre kilogramos. Esto se multiplica y nos da al final un resultado de 38.369 joules. La energía absorbida para calentar el agua, que es la energía para calentar el agua más
más la energía para evaporar el agua, que es de 47.787.5 joules. La potencia de la vela, que es la potencia que es igual al calor sobre el tiempo. Esto es 840.000 sobre 1200, que son 700 watts. El flujo del vapor, que es la potencia útil, más el flujo másico, que es igual al flujo másico por el calor latente. Esto es 1.42 por 10 a la menos 5 por 225.700, que nos da una potencia útil de 32 watts. Y al final tenemos una eficiencia de transferencia de calor, que la eficiencia es igual al calor del agua sobre el calor de la vela por 100. Esto nos da una eficiencia de 5.69%.